barco pequeño, un caballo o una vaca, pues ya es mucho más complicado, porque además si le coge mala mar, un caballo pues enseguida se cae, en fin. Sí. Y por lo tanto yo lo que pienso es que cuando llegaron aquí, probablemente los que llegaron sí conocían el caballo, lo que no lo pudieron traer a las islas, y claro, luego en la memoria de la gente pues se fue perdiendo, de tal manera que a los 1000 o 1500 años de llegar, pues ya es como si no lo hubieran conocido nunca. Exactamente, porque nos hablan de los pueblos de la antigüedad, como fueron los cartagineses, los romanos, los gétulos, los garabones, los imasigen, bueno, yo lo llamo imasigen, le llaman bereberes, sí. Pero yo lo llamo imasigen, que son los pueblos libres del norte de África. Y los fenicios. Los fenicios dicen que no llegaron a Canarias, sino llegaron a un archipiélago que está por encima de Canarias, pegado a África. Sí. Fue una conferencia que dio en la Cuba Pintada de Alba un profesor de la Universidad de La Laguna, que vino aquí a dar una conferencia sobre los antiguos pueblos. Y vemos de que los habitantes de las islas eran, según algunos historiadores, eran personas bellas, personas elegantes, tenía conocimiento de muchas cosas. Sí, los castellanos cuando llegan aquí hacen muchas anotaciones sobre el buen tipo, lo esbelto que le parecían los canarios, tanto de los hombres como de las mujeres, que dicen que eran mujeres muy guapas, y la prueba es que muchos conquistadores y muchos soldados los que llegaron aquí se casaron con mujeres canarias, de tal manera que casi toda la sangre canaria que queda ahora mismo es a través de las mujeres. En los estudios que se han hecho sobre el linaje masculino y el linaje femenino, se ve que el linaje masculino es muy pequeño, porque fueron muy pocos los canarios que tuvieron descendencia, los canarios varones, pero es mucho el linaje femenino, de manera que hasta un 40% de la población actual de las islas puede tener algún antepasado que esté relacionado con los aborígenes canarios. También usted me habla aquí de los misioneros que vinieron, los primeros misioneros que vinieron de Mallorca, porque eran mallorquines, cuando reinaba Pedro IV el Ceremonioso, que fue el que mandó aquí, por medio del Papa, mandó aquí a 2 misioneros, que fueron los que vinieron en nombre del obispo que fue nombrado en noviembre de 1351. Efectivamente, la Iglesia tiene un papel importante en la conquista de Canarias y lo hace muchas veces como moderador de la sangrienta forma de entrar de los castellanos, pero a veces también tapándose un poco los ojos y dejando que pasara lo que pasó, ¿verdad? La presencia de la Iglesia en Canarias es muy antigua, usted lo ha dicho bien, desde el 1300, desde mediados del siglo XIV, están aquí ya, hay un obispado y empiezan a llegar, los franciscanos son los primeros que llegan a Fuerteventura y los primeros que se instalan. Se sabe que hubo misioneros mallorquines en Gran Canaria y se sabe que fueron aceptados, como hemos dicho antes, de buena fe y que empezaban a hacer una labor misionera, igual que en el sur de Tenerife. La Virgen de Candelaria se cree que es una imagen llevada desde Fuerteventura y que después regresó a Fuerteventura y en el año 1503 es otra vez regresada a Tenerife, en una historia un poco truculenta que hay con esa imagen, ¿verdad? En fin. Bueno, hay varias versiones, sí, pero una de ellas es esa. Hay varias versiones. En casi toda la historia de Canarias hay varias versiones. Sí, porque hay una versión que dice que fue el obispo López de Illescas que envió a la Virgen de Candelaria, que estaba aquí en Telde, en la parte de Jinama, estaba enterrada debido después de la matanza que hubo entre los canarios a los monjes, debido a que uno de los sevillanos que vino aquí hizo una racia. Entonces se llevaron a la Virgen a Tenerife y fueron tres misioneros que eran canarios para hablar el mismo idioma a los de allá. Sí, en fin. Son varias versiones que hay, pero eso sería conveniente. Lo que estuvimos hablando nosotros, aquí el debate estuvimos en la librería Nogal, sí. Que los catedráticos de universidades de historia, pues intentar al menos unir criterios sobre los temas, que hay temas por ahí esparcidos, para que, en fin, tener ya nosotros ya una historia más o menos normal. Sí, en la historia de Canarias, usted lo dice muy bien, hay muchos puntos de conflicto.
porque hay versiones distintas y hay intereses diferentes que se contraponen. En el libro que yo he tratado de escribir, he tomado por la calle de en medio, es decir, he tomado siempre lo que me parecía la posibilidad más real de todas las que se presentan. Eso no quiere decir que sea siempre la verdadera. Exactamente. Pero en fin, cuando uno tiene delante 2, 3 versiones distintas, dice esta parece más real que la otra, pues simplemente porque el autor es más fiable o porque se relacionan mejor los hechos con lo que luego pasó o con lo que anteriormente había sucedido. Pero en todo caso, es muy cierto que se debería hacer una especie de unificación de criterios y buscar tener pues una sola noticia de cómo fue realmente la conquista de las Islas Canarias y la historia en general de las Islas Canarias. Sí, porque la Iglesia tiene, yo creo que tiene mucha documentación fantástica, que tiene, o bien aquí la de Canarias, también la de Mallorca, la de Cataluña, Roma, Aragón, tiene los primeros pasos que se dieron para venir aquí a hacer la cuestión de la conquista, sin armas. Porque vinieron solo a predicar y a enseñar a los canarios las cuestiones que ellos ya sabían. Exactamente, así es como se plantea al comienzo, ¿no? Es una colonización por cristianización de los aborígenes. Exactamente. Es lo primero que se pretende, pero claro, las cosas no son como siempre se piensan y enseguida empiezan pues a haber racias, a entrar en las islas gente desaprensiva para llevárselos como esclavos. Exacto. Y al final, pues la codicia de la gente es la que se impone y quieren hacer una conquista general, porque hay un señor que es Jean de Bettencourt que quiere llamarse rey de Canarias. Exacto. Y ahí es donde empieza un poco la historia que se cuenta en el libro. Y entonces, pues ahí vemos también otro tema muy bonito, son las cuestiones de los miembros, los reinos que tenía pues en cada isla. Se dice que había solo un reino en Lanzarote, habían 2 de Fuerteventura, había en Gran Canaria, uno dice que 10, otro dice que 12, otro dice que 13, en fin, luego Tenerife eran 9 y más uno como pobre, eran 10 total. Lanzarote, La Palma parece que eran 14. Luego La Gomera eran 4 y el Hierro era 1. Y vemos que, en fin, que cada sitio tenía una forma distinta de gobernarse. Bueno, ese es el estado en que se relatan en las crónicas, lo cual no quiere decir que si los conquistadores hubieran llegado a Gran Canaria, por ejemplo, 100 años antes, pues en vez de encontrarse 2 guanartematos, uno en Telde y otro en Galdar, pues se hubieran encontrado a lo mejor 12 tribus separadas, porque claro, las cosas van evolucionando en el tiempo, ¿no? Igual que en Lanzarote se dice que se encuentra uno solo, pero parece que hay idea de que había habido 2 hasta hace muy poco tiempo y de que había gente que quería volver a restaurar 2 reinos. Por lo tanto, digamos que la foto que usted ha hecho es la foto que se encuentra en las crónicas, lo que nos dicen los cronistas que había en Canarias cuando llegaron. Pero yo pienso que eso es una realidad que se podía mover y que seguramente en otro momento pues hubieran sido a lo mejor en vez de 10, 12 porque claro, esta gente pues también se unificaba, se casaban entre ellos y lo que eran 2 tribus pues se convertían en una sola, o al contrario, un rey pues tenía 3 hijos y dividía el reino entre los 3, de manera que eso seguramente es algo que nunca llegaremos a saber con exactitud cuál fue el desarrollo histórico. Porque se dice de que hubo un rey, que era el rey de Telde, y que luego llegaron un pueblo distinto que se fue a Garda. Entonces habían 2 y tuvieron hijos y algunos pues le dieron otras tierras y así fueron los 10 o 12 condados o reinos que había en la isla de Gran Canaria. Y así sucesivamente sería también en Tenerife, que era